Padre, Señor, te damos gracias por esta mañana, Dios. Gracias, Padre Dios, por lo que vas, Señor, a ministrarnos en esta mañana, Padre. Gracias, Señor, porque estoy seguro, Señor, que tú has preparado para cada uno. Señor, aunque yo diga, Señor, ciertas palabras, cada persona, Dios, llegará a lo que tú, Señor, querías hablarle esta mañana. Te alabo, Padre, y te bendigo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y vamos a hablar algo que, pues creo que el título sí le atiné porque si no me lo cambió el Señor, y es el amor en acción. La semana pasada hablamos del mandato del amor y hablamos de que es algo que Dios nos está llamando a hacer, amarnos los unos a los otros. Y cuando Dios nos da un mandato, pues no es una sugerencia, es algo que debemos de obedecer, es algo que Dios sabe que somos capaces de hacer con la intervención de su Espíritu Santo. Dios conoce nuestras debilidades, conoce nuestras limitaciones y Dios las suple por medio del Espíritu Santo para que nosotros podamos amarnos los unos a los otros. Estaba platicando con una persona que en un momento de su vida, esta persona sintió que no podía amar a un miembro de su familia. Y esa persona no es cristiana. Simpatiza, conoce algo, pero no se congrega regularmente. No tengo yo testimonio de que él en realidad haya puesto su fe en Jesús. Y estábamos platicando estábamos platicando porque entre esa persona y yo, y en ese momento me dice, pero llegó un día que yo sabía que le tenía que pedir a Dios que yo pudiera amar a esa persona tal como es y no estarme fijando en todo, y déjenme decirles, una persona problemática, y no estarme fijando en todas las cosas que hace, que dice, que se mete, que se interpone, que dice, y Dios me dio ese amor. Wow, fue un momento bien bonito. Y fue un momento bien bonito para ministrar a esa persona, hablarle del amor de Dios, hablarle del propósito de por qué Dios le puso que sí puede amar a esa persona. Cuando Dios nos llama a que nos amemos los unos a los otros, Él sabe que para nosotros es difícil. Él sabe que hay gente, pues, que es difícil de amar. Pero tenemos el ejemplo en Jesús. Y ese ejemplo en Jesús nos mostró que Dios puede amar a lo más despreciable de lo despreciable, a nosotros los pecadores. ¿Cómo nosotros podemos entonces poner una tasa de valor al amor que queremos entregar o al amor que nos queremos reservar? Porque Dios ama en una manera perfecta. El amor de Dios, como cantamos ahorita, es inagotable. El amor de Dios es perfecto, es completo, es suficiente. Pero nosotros no somos así. Nosotros, criaturas imperfectas. Nosotros no tenemos una manera de expresar el amor como Dios lo expresa. Nosotros no amamos incondicionalmente. Normalmente nosotros amamos lo que nos gusta, amamos lo que nos complace. Oh, ¿cómo amamos lo que nos complace? No nada más de la comida, sino de cosas que sentimos grato en nuestra vida y de personas con las que nos sentimos bien. Haga memoria entre las personas que están cerca de usted y se va a dar cuenta que hay gente que es fácil de amar. Hay gente que es fácil, no para todos, para una persona, hacer relaciones de amistad, hacer relaciones de compañerismo y amar a esa persona. Hay otras que no, es muy difícil. Es muy difícil por el daño, por lo que hemos vivido, porque es una persona voluble, cambiante. Dios no cambia y el amor de Dios no cambia. Y déjenme darle otra buena noticia. Dios no ama a ninguno de ustedes más que al otro. Dios no me ama más a mí que a usted, ni lo ama más usted que a mí. El amor de Dios es tan suficiente que nos ama igual a todos. Piense usted en su familia, piense los que tenemos hijos.
Siempre la gente nos acusa de tener un hijo favorito, a todos. Que hay cierto hijo que, ese es tu campeón, y ese es en el que. Y a veces, a ese hijo que amamos, es el más complicado. Es el más difícil y dice, ay, tiene 7 hijos. Y le voy a poner mi ejemplo. Yo era el menor de mi casa. O sea, a mí me tocaron papás cansados. Cuando yo nací, ya mis 6 hermanos se habían llevado todas las energías de mis papás. Y aún así había gente que decía, es que pues, es el chiquillo, pues, es el chiple. Y luego aparte tan bonito y así. Y yo siempre reclamaba y les decía, ¿cómo que el chiple? ¿Soy el mandadero? ¿Cuál el chiple? Porque pues era claro, mi mamá empezaba con uno de mis hermanos y le decía, fulanito, vea por las tortillas. ¿Y qué hacía mi hermano? Ahí iba con él de enseguida. Dice mi mamá que vayas por las tortillas. Y el otro iba con el otro. Y así hasta que llegaban a quién. Pues a mí. ¿Qué dice mi mamá que vayas por las tortillas? Y pues salía corriendo a decirle al perrito, pero pues, el perrito no hacía caso. No había más hermanos. Dios no tiene un amor favorito. Dios le ama. Tal vez pudiera yo decir, a lo mejor el Hijo primogénito, Jesús. Ahí es otra cosa, pero de entre todos nosotros, el amor de Dios es para cada uno de nosotros. El amor de Dios es algo que nos entrega lo más valioso, a Cristo Jesús. Y nosotros no lo apreciamos. Normalmente, como le decía ahorita con los hijos, a veces el que sí pensamos que es el favorito es el que más trabajo nos ha costado, pues es el por el que hemos orado más, porque el que hemos batallado y sufrido y con el que siempre hay que andar ahí pendiente. Pero de las demás cosas que amamos, no siempre amamos lo bueno. De hecho, hay una tendencia y una inclinación en nuestro corazón a gustar de las cosas malas, ocultas, de los secretos, de las cosas que no se ven, de salirme con la mía, de ser egoísta, de ser alguien que exijo que la gente sea transparente, o que el gobierno, que no haya corrupción. Y yo soy alguien de doble ánimo. Yo soy alguien que hace una cosa y en lo oculto hace otras cosas, o cuando nadie lo ve. Amamos no lo bueno. Y mire, la reacción normal de toda la gente no es amar a Dios, no es amar a Jesús. No sé si vio las noticias de no sé, hace una semana, de una exhibición en la Ciudad de México, burlándose del cristianismo, en posturas grotescas, burlándose del cristianismo. No lo vio en los noticieros. Si hubiera sido otro tipo de noticia, ya estaba hasta demandando al autor y al museo, y ahí no pasó nada. La gente no aprecia a Jesús. La gente no ama a Jesús. Y haga recuerdos de su vida. Yo no amaba a Jesús. Dios le sacaba la vuelta a Dios, le sacaba la vuelta a Jesús. Me decía cristiano porque asistía a una iglesia, porque tenía un ritual, porque tenía un culto de domingo que yo no iba más que a repetir. Y no, ni a repetir. Yo iba a cumplir porque si no, no me iban a dejar salir. Entonces yo tenía que ir. Y como había dado la facilidad ahí de que ya el domingo, el sábado en la tarde cuenta por domingo, pues yo iba los sábados en la tarde y ya me dejaban salir el sábado y el domingo. Pero no amaba a Jesús. Isaías 53, los versículos 2 y 3 nada más. Es una palabra mesiánica que está dando Isaías, es una referencia a Jesús, al Mesías. Y dice Isaías, dice, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos.
en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Está hablando de Jesús. Está hablando de lo que Jesús representa para la gente que lo ve y no lo aprecia. No lo reconoce, mucho menos van a reconocer que es el Hijo de Dios o el Mesías. El amor de Dios es tan precioso que aunque nosotros pensemos de esa manera, Jesús siguió. Jesús siguió con el plan de reconciliación. Es que el amor de Dios es increíble. Y por eso, hoy vamos a ver el amor en acción. ¿El amor de quién? El amor de Dios en acción. Sí me hicimos referencia la semana pasada y sabemos que el amor más grande pues es que Jesús entregó su vida por nosotros y Jesús nos llama a que entreguemos nuestra vida por los amigos. Dice que no hay mayor amor. Pero vamos a ver un par de pasajes donde vamos a poder ver cómo es la reacción de amor de Jesús y cómo fue la reacción de sus discípulos. Y mire, no se siente ofendido, nos vamos a identificar con los discípulos, no con Jesús. Nos vamos a poder dar cuenta que reaccionamos como los discípulos, que no somos una muestra fiel del amor de Dios, que somos cambiantes y que a pesar de ser cristianos y de tener el tiempo que tenemos en el Evangelio, hay ocasiones en que no mostramos nada del amor de Dios, que simplemente cumplí, estuve aquí el domingo, leí mis versículos que me tocan de mi plan de lectura anual de la Biblia y ya, con eso estoy bien. Eso no es ser un creyente. Ser un creyente es una persona que refleja el amor de Dios y refleja lo que Dios es para nosotros. El amor, la misericordia, la gracia, la salvación. Todo lo que Dios hizo por usted quiere que usted lo refleje. Eso es lo que Jesús les dijo a los discípulos cuando les dijo, ámense los unos a los otros, porque en esto será conocido que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Así que vamos a ir a Marcos, al Evangelio de Marcos, en el capítulo 6, a los versículos 32 al 34. Y la primera parte que vamos a ver del amor en acción es que el amor nos lleva a reaccionar de cierta manera. Y en este pasaje, Jesús reacciona con compasión. Compadecerse no es que consideres a una persona inferior, pobre o humilde. Compadecerse es que tú puedas ser movido por el amor para entender la necesidad de esa persona, casi como si la estuvieras viviendo tú mismo, pero no solo para entenderla, sino para poder sentirla en tu interior y para poder buscar una manera de suplir esa necesidad más allá de tu propia capacidad. Dice Marcos 6, versículos 32 al 34. Dice, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarle muchas cosas. Ahí al principio que dice, se fueron solos en una barca. Los discípulos acababan de ser encomendados por Jesús para ir a Galilea. Y fueron, hicieron la labor, hicieron el ministerio, estuvieron trabajando tan arduamente que cuando empieza este pasaje, los discípulos regresan con Jesús y están delante de Jesús y le dicen, Señor, es que fue agotador. La gente no nos dejó ni comer. La gente no nos dejó descansar. Y Jesús ve a los discípulos y ve en la condición que vienen y les dice, descansen un poco.
Busquen un lugar desierto donde puedan descansar. Entonces los discípulos toman la barca y se van hacia un lugar desierto. Imagínense la escena. Van los discípulos agotados, con hambre, sin haber podido descansar, gozosos de lo que habían hecho, felices de reencontrarse con Jesús, pero agotados. Y van en la barca y dice que los de la multitud, ¿de cuál multitud? De los mismos que habían venido siguiendo a Jesús y de muchos que habían recibido de los discípulos y que se vinieron tras de ellos y que entonces llegan y reconocen a Jesús y dicen, de él estaban hablando. Entonces lo siguen, pero se les adelantan. Están tan hambrientos que hacen todo por llegar primero que ellos. Y se van, y cuando llegan a donde los discípulos seleccionaron, su lugar desierto y tranquilo está lleno de gente. Imagínense nada más. Ellos van buscando descansar, van buscando el alivio, van buscando, wow, el Señor nos dio un rato de descanso porque le dijimos todo lo que hicimos allá donde andábamos. Y ahora nos permite un ratito de descanso. Y cuando llegan, tienen enfrente otra vez a toda la multitud. Y dicen, ¿y ahora qué hacemos? Para los discípulos, estaban viendo otra vez el trabajo juntos. Estaban viendo a toda la multitud, dijeron otra vez a trabajar, otra vez a compartirles, a ver qué hacemos por la multitud, a cuidar al maestro. También cuidaban a Jesús, le procuraban el lugar en el que Jesús pudiera hablar. Y entonces Jesús, sabiendo que los discípulos estaban pensando todas estas cosas, Jesús ve a la multitud y ese amor precioso de Jesús, ve lo que tiene necesidad la multitud y dice, son como ovejas sin pastor. Una oveja no es un animal agresivo, no es un león. Un león no necesita pastor, es al revés. Al león le ponen domador para controlarlo. A la oveja hay que ponerle pastor para cuidarla. La oveja no se abastece a sí misma de su alimento. Hay que ayudarla a encontrar el alimento. Para la oveja es peligroso acercarse al agua, porque si la oveja se acerca a beber agua y se cae en el agua, la lana la va a ahogar. El peso del agua sobre la lana la va a ahogar. La ovejita necesita cuidados. Y Jesús los ve. Imagina los ojos de Jesús viendo a la multitud y diciendo, son como ovejas sin pastor. Necesitan quien les enseñe. Y dice, Jesús empezó a enseñarles muchas cosas. No empezó nada más con cosas sencillas, empezó a hablarles muchas cosas del reino y los empezó a enseñar y a instruir. Y los discípulos cansados, agotados, volteando a ver al maestro, diciendo, ¿qué está haciendo? ¿No te ha tocado en tu trabajo que ya estás por salir y están terminando el trabajo, todo así la jornada y todo lo que tenían que hacer? Y al final, así poquito antes, el jefe empieza a platicar sobre el trabajo. Y tú estás, me quiero ir, ya son las 6, ya acabamos, ya hicimos, mira, ya tal y tal, y el jefe sigue, dale. Y tú no te puedes ir. Así están los discípulos. Pero está la multitud y está Jesús, y Jesús le está hablando a la multitud. No hay un lugar por donde descansar y los discípulos están inquietos. Mira, cuando Jesús, ¿recuerdas otra parte de la escritura donde diga que Jesús volteó y tuvo una mirada de compasión o amó a alguien? Cuando viene aquel rico y le pregunta a Jesús, ¿qué tengo que hacer? Pues cumple los mandamientos, haz esto. Y él se siente muy bien y le dice, todo eso lo he hecho, Señor, desde niño.
Y entonces dice que Jesús voltea y le da una mirada de amor. Y el rico se entristece porque después de la mirada de amor Jesús le dice, nomás una cosa te falta. Ve y vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. Y no quiso el rico. Pero aquí Jesús voltea y tiene una mirada de amor y de compasión por la multitud. Y Jesús siente esta expresión que dice, y tuvo misericordia de ellos. No es simplemente voltear y decir, ay, mira cómo se ven, provecitos. Es voltear y Jesús sentir en sus entrañas la necesidad y el anhelo de suplir la necesidad de quien está viendo. Y sabemos que cuando las cosas se sienten en las entrañas ya es cosa difícil. Ya ahí ya no se empieza a batallar. Jesús siente eso y se siente movido, su corazón se siente movido, desbordando de amor para hacer algo por ellos. Y empezó a hacer algo. Les empezó a enseñar. Jesús ve lo que en realidad necesitan. Ve que necesitan instrucción. La gente, algunos habían oído a los discípulos y aún con la enseñanza de los discípulos todavía están anhelando recibir más. Y Jesús no se los niega. Jesús no les dice, terminó la campaña. Mañana a las 8 nos vemos otra vez aquí y ahí seguimos la enseñanza. Jesús tiene el corazón cautivado con su amor por esa gente que está sin pastor. Y entonces ese anhelo que sintió desde adentro lo hizo moverse para suplirles lo principal. ¿Cuántas veces sentimos un impulso así de amor? Que está desde adentro, que está no dejándote dormir, que está quitándote todo pensamiento y no puedes pensar otra cosa más que en eso a lo que te está llevando el Señor. Y dices, ¿por qué por esta persona? Apenas la conozco. Y la verdad, Dios, no tenía ganas de orar por ella. Ay, aparte, pues, acuérdate que es la que me sacó la lengua. Oh, esa persona, esa. Y empiezas a enfocarte en la persona y lo que hizo, y no en la necesidad que está saliendo de tu interior. ¿De dónde correrán los ríos de agua viva? De nuestro interior. De ese deseo de suplir la necesidad que la gente tiene. De ese deseo, no nada más de suplirla, sino de dar todo por esa necesidad de la persona. Y es lo que Jesús está haciendo aquí. Y Jesús está desbordando y los discípulos están contrariados. Ellos dicen, Señor, era nuestro descanso. Nos mandaste a descansar, nos dijiste que halláramos un lugar desierto y toda la multitud se va para allá. Y luego hacen mucho ruido. Las multitudes son ruidosas. Y más cuando están buscando algo. Cuando están esperando recibir. Las multitudes no iban tras de Jesús así, calladitos. Esos eran los fariseos. Los fariseos iban callados por atrás de Jesús, esperando el momento en hablar con él para tratar de prenderlo en algo, para tratar de hacerle una pregunta que lo hiciera equivocarse. La multitud no, la multitud viene gritando, así como aquel que le gritaba, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y se lo gritaba a lo lejos, ni siquiera estaba cerca de él. Todo eso está pasando y el Señor amoroso, enseñándoles a los que están sin pastor. No se asusten si se oye ruidito. Son los guardianes, hay unos perritos acá afuera que cuidan el edificio. Entonces, los discípulos están todos estresados y Jesús está feliz enseñando. Y empieza a enseñar Jesús. Y está enseñándole y enseñándole. Y los discípulos pensando, creo yo que esto estaban pensando, no lo dice la Escritura, pero es muy claro. ¿A qué horas va a terminar el maestro? ¿A qué horas va a acabar con esto? O sea, nosotros estamos cansados. Nos mandó a un lugar a descansar, se viene toda la multitud y lo tal les empieza a enseñar. ¿Cómo se van a ir si les está enseñando? Y de repente, pues sale el bueno del grupo, el de las ideas.
Y dice, bueno, no le hizo así. Volteó y vio dónde está el sol, dónde va, dónde está cayendo. Ya es tarde. Y el maestro no termina. Y ya es tarde. Y el maestro no termina. Vamos a los siguientes versículos, ahí adelante, ahí mismo en Marcos, del versículo 35 al 42. Dice, cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y a las aldeas alrededor, a los campos y a las aldeas de alrededor, y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo, dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y verlo. Y al saberlo dijeron, 5 panes y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo bendijo, y partió los panes y dio a sus discípulos para que lo pusiesen delante. Y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron. Los discípulos estaban esperando que Jesús terminara. Estaban esperando que ya se acabara y empiezan a ver a la gente y dicen, ¿qué van a comer? Empiezan a notar, oye, ninguno trae lonchera, ninguno trae la bolsa con el alimento. Se nos va a hacer un lío ahorita porque no van a comer. ¿Están viendo los discípulos la necesidad de la gente? Sí, la están viendo. Nos vienen siguiendo. Han venido caminando desde lejos. Vinieron hasta acá antes que nosotros, se apresuraron. Y ya están aquí. Y tienen horas escuchando al maestro enseñarle. Y está cayendo la noche. ¿Y dónde van a comprar comida? ¿Vieron la necesidad? Sí, la están viendo. Están diciendo, la gente va a necesitar comer. Entonces vienen al Señor, pero con una idea diferente. Vienen a decirle, Señor, despídelos. O sea, mándalos a su casa. Diles que ya se vayan porque la hora es avanzada, es tarde, y no va a haber ningún lugar abierto en las aldeas y en los lugares cercanos para que compren comida. Y Jesús les da una respuesta, pero yo no sé si están enojados los discípulos, pero parece que sí. Parece que están enojados. No dice aquí, pero pues más o menos por la redacción de Marcos, nos parece que están enojados porque Jesús les dice, dadle vosotros de comer. Y los discípulos, ¿qué? Que vayamos a comprar pan. 200 denarios de pan para darle de comer a la gente. 200 denarios era un dineral. Acuérdate que era mucha gente la que estaba ahí. Los discípulos están diciéndole a Jesús, a ver, vamos a ponernos de acuerdo, Señor, porque como que no sabemos bien cómo va la cosa. O sea, lo que tú quieres es que nosotros vayamos a gastar el dinero que no tenemos. Sí tenían dinero, porque obviamente Judas era el que manejaba el dinero. Tenían menos de lo que entraba, porque ya saben que Judas metía la mano a la bolsa, pero siempre traían para las necesidades. Había gente que apoyaba el ministerio, había gente que les daba dinero, pero no tenían suficiente como para comprar pan para todos ellos. Y le dicen, Señor, 200 denarios. Es un dinero que no tenemos. Es el alimento de un año. Y tú quieres que vayamos a gastarlo sin tenerlo. Y si lo tuviéramos, ¿qué vamos a hacer para traer esa comida? Imagínate lo que iban a comprar para alimentar a la multitud.
Tenían que haber traído burritos y carros de carga y todo para subir todo aquello para ir a alimentar a la multitud. Eso es lo que quiere el Señor. La reacción de los discípulos nos muestra no nada más un poco de malestar, nos muestra también incredulidad. Nos muestra que ellos no están viendo claramente la necesidad de la gente. Están viendo que tienen la necesidad, pero dicen, nosotros no podemos suplir. Yo no puedo hacer nada. ¿Cuántas veces te ha tocado que una persona se acerque esperando de ti algo de ayuda? Y tú dices, yo no puedo hacer nada. No tengo. ¿De dónde quiere que le dé? Me quedan 100 pesos para la semana. A lo mejor tienes, pero no los quieres gastar. O gente que viene y tú dices, pues si quieres te doy el teléfono del pastor. Porque yo, pues como quiera ahí, pues poquito te hablo, pero pues no sé mucho. Yo no te puedo ayudar. ¿Cuántas veces en la vida tenemos oportunidad de mostrar el amor de Dios y decimos, yo no te puedo ayudar? Yo no estoy, mira, ni estoy calificado. Yo no fui al seminario. No he tomado ningún curso bíblico. ¿Cómo te voy a ayudar? Cuando Dios te lleva a alguien, así como esa multitud, y te dice, aliméntalo tú. Dios sabe que tú necesitas nada más decir que sí. De lo demás Él se encarga. A lo mejor también ya te pasó. Y llegó un día en que dijiste, yo no puedo ayudar a esta persona, Señor, pero yo le voy a hablar. Y traigo 20 pesos y le voy a dar los 20 pesos, pero Señor, esos 20 pesos así, multiplícalos para la necesidad de esta persona y para cuando Él los reciba, sea lo suficiente, porque yo son 20 pesos lo que tengo. Entonces el Señor va a agarrar esos 20 pesos y van a ser 5 panes y 2 peces en manos del que se lo estás dando. Y se va a multiplicar y se va a hacer algo enorme. Solo porque tú atendiste a lo que el Señor está viendo, no a lo que tú ves. Ahorita estamos juntos aquí unos cuantos y no sabemos la vida de cada uno. Pasa lo mismo allá afuera. Párate en algún lugar y ve a la gente pasar. Pero ve a la gente. No estés nada más distraído. Ve a la gente. Y en ocasiones no sabemos y en ocasiones hay uno que te das cuenta de su necesidad. Y eso nos pasa en la vida diaria. Estamos en lugares donde Dios te pone ese sentimiento adentro de hacer algo por persona. Y tú dices, yo no puedo. Yo no tengo cómo ayudarlo. La respuesta de Jesús a la petición de los discípulos sale directo de su corazón de compasión. Jesús sigue actuando como pastor. ¿Te acuerdas del Salmo 23? ¿Qué dice? En pastos verdes me pastoreará, junto a aguas de reposo. El Salmo 23 es una muestra del cuidado de las ovejas. Por eso dice, junto a aguas de reposo, aguas tranquilas que no son dañinas para la oveja. La oveja se cae al agua y aparte que se va a hundir por el peso de la lana. Si el agua es un agua de corriente, se la va a llevar, la va a revolcar. Y si tú sacas a la oveja y la dejas, lo más seguro es que vuelva a brincar al agua. ¿No han visto ahí el video ahí en el Face de una ovejita que cae en una zanja? Y una persona la ve y viene y saca la ovejita de la zanja y la sacan con dificultad porque la ovejita tiene bastante lana, apenas cabe en la zanja. Y la sacan y la ponen afuera, así como bien contentos. Y la oveja empieza a brincar corriendo, asustada, y da como 3 brincos y cae exactamente igual a la zanja otra vez. Jesús está actuando como pastor y vio la necesidad de la gente y dijo, la primera necesidad de la gente es el alimento espiritual. Ellos vienen buscando enseñanza, ellos vienen buscando un pastor que les guíe. Ya recibieron de los discípulos y están anhelando más. Jesús no desprecia lo que los discípulos les enseñó. Al contrario, está diciendo, mire, esta gente escuchó una palabra y ya anda tras de nosotros. Ya viene tras de nosotros. Los discípulos están preocupados, diciendo, ya es tarde, Señor. Ya.
Nos van a cerrar el Walmart. Vámonos. Antes de que la gente pida comida. Y Jesús está al revés. Está diciendo, esta gente tan hermosa se ha sentado aquí a escucharme, no importándole que no traen comida. Ninguno se ha levantado a decir, apúrale, Señor, sí nos gusta tu enseñanza, pero ya me tengo que ir. Todos están aquí. Así que háganlo sentar. Échenme los 5 panes y los 2 peces. A ver, préstenmelos. Y de ahí el Señor alimenta a todos. Y no dice, y comieron nada más. Dice, y se saciaron. O sea, el Señor les da suficiente para que no tuvieran hambre. Saciados completamente. ¿Cómo los sació completamente el Señor? Con 5 panes y 2 peces. Primero, con su palabra. Él los enseñó y los instruyó. Y les habló no sé cuántas horas. Y los llenó de una enseñanza espiritual. Y luego les dio el alimento natural. Y luego dijo, esta gente necesita descansar. Dice que los hizo recostar en grupos de 50 y de 100. Puso orden, le dijo a los discípulos, pongan orden en la gente. Si le empiezan a repartir la comida así, la gente se va a alborotar. Se les va a venir y van a tener que, espérenme. Dice, no, háganlos sentar en grupos y que se recuesten sobre la hierba verde. ¿Sí se fijaron que dice lo mismo? Sobre la hierba verde. En verdes pastos me pastoreará. Y ahí los hace recostar. Y luego los discípulos van con las canastas repartiendo y repartiendo. Imagínate la cara de los discípulos. Los discípulos tenían hambre, estaban cansados, estaban fastidiados. Mira, todas esas palabras es cuando nos ponemos de genio. ¿Conoces? Bueno, no, todos conocemos a alguien, o muchos nos conocen, que en cuanto tienes hambre no hay quien te aguante. Yo quiero comer, y me duele la cabeza, y me duele aquí, y me duele acá, y se me hace el estómago para acá, y quiero comer, y que ni te hablen. No, no vamos a dar testimonios ahorita, no se preocupe, estoy dando nomás el mío. Y si aparte de eso estás cansado, estás fatigado, y aparte, añádele, que los que vinieron a fastidiarte la tarde, toda esa multitud, que vino imprudente a ponerse otra vez y ya les habíamos enseñado, ahí vienen a molestar al maestro, y aquí están y no se van. Y ahora son los que están comiendo, los que están descansando, los que están a gusto escuchando la enseñanza del Señor y son suplidos. Esa multitud, lo único que hizo fue mostrarle al Señor el hambre que tenía por Él, por buscar de su palabra. Y vino buscándolo a Él, no a los panes y los peces. Ya después hubo algunos que lo empezaron a seguir y les dijo el Señor, ustedes me siguen por los panes y los peces. Pero había otros que no. Esa multitud que llegó al principio estaban ahí por la enseñanza, por el pastoreo del Señor. Y los discípulos ahora están viendo, el Señor está pastoreando a otros, los está alimentando. ¿Cuántas veces habían comido los discípulos con el Señor? ¿Cuántas veces el Señor estuvo con ellos enseñándolos? Ellos eran los privilegiados. Cuando toda la multitud se iba, el Señor agarraba a los discípulos y les preguntaba, ¿entendieron lo que enseñé? No, Señor, pues hablas en parábolas. ¿Cómo que ustedes no entienden? Si para ustedes es dado que les entiendan. Y les explicaba a ellos. Y los instruía en lo íntimo. Y ahora los discípulos están molestos, cansados y celosos por lo que el Señor está haciendo por una multitud que acaba de llegar. Cuando amamos a las personas, no importa el lugar de la fila, no importa si llegó hoy o es la que llegó al final. Para el Señor su amor es igual y parejo y te está llamando a amarlos a todos. ¿No has escuchado a gente decir, ¿cómo es posible eso de que el ladrón? O sea, era un ladrón, lo crucificaron por ladrón, a los dos que crucificaron a los lados de Jesús. Ay, ¿cómo es posible que en esa tarde nomás porque ahí volteó y dijo, ay, no sé qué, y ni se acuerdan qué dijo? No sé ni qué le dijo. Y resulta que ya todo el mundo cree que se fue al cielo. No, no creemos que se fue al cielo. Estamos seguros de que se fue al cielo.
Estamos seguros que ese ladrón ese día en la tarde estaba delante de la presencia del Señor porque Jesús se lo dijo. Y él llegó al final a la fiesta. Llegó al final cuando Jesús está muriendo. Él está sufriendo junto con Jesús. Estaban todos los fariseos. Y los fariseos viendo al ladrón. Mira este que igualado. O sea, que hoy va a estar en el cielo con Jesús. Si nosotros somos los de los ropajes reales, de las vestiduras. Nosotros somos los que conocemos la Escritura. ¿Él qué iba a saber ahí colgado en la cruz? Es difícil amar a gente que tú crees que no lo merece. Es difícil amar a gente cuando Dios te está diciendo a esta persona y dice, Señor, ¿cómo? ¿Cómo, Señor? Sí. Ay, vino a la iglesia y no quiso nada. Le he hablado toda la vida de ti, Señor, y no quiere. Y Dios te dice, 2 peces, 5 panes, para Él. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer? No es algo, este relato en la Escritura no está ahí para que tú tengas una mañana en la iglesia. No está ahí para que yo esta mañana te haya dado una predicación y tú conozcas qué pasó con 5 panes y 2 peces. Está ahí para que tú creas que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengas vida eterna en Él. Y esa vida eterna se la compartas a los que están afuera cuando Él te llame. Cuando Él te diga, esta persona necesita de mi amor. Y a veces esa persona está muy cerquita y tú no te has dado cuenta. A veces esas personas son a las personas que no queremos nosotros hacer nada. Pero el Señor hace milagros con el amor. Cuando nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios para expresar su amor, no te sorprenda que sucedan milagros. No están sucediendo por ti. La Biblia no dice que nosotros vamos a hacer señales para ser seguidos. No. Dice que nosotros seremos seguidos por las señales. Dice que aquellos que crean en su nombre, las señales los van a seguir. No nosotros. Cuando tú veas una señal, un milagro, Señor, dame discernimiento. Si es, no es, qué bueno por la persona. Alégrate. Pero no tienes que seguir a las señales. Las señales van a seguir a los que creen. Si tú empiezas a expresar el amor de Dios, va a haber familias restauradas, va a haber hijos rescatados, va a haber mujeres maltratadas que dejen de maltratarlas, va a haber restauración en los dolidos, va a haber salvación para los perdidos. Tú vas a hacer el milagro. Las señales te van a seguir por el amor de Dios, porque Dios va a poner su amor en ti para que tú lo compartas. Y cuando tú obedezcas, sometido a la voluntad de Dios y compartas ese amor, ahí va a haber el primer milagro, vas a ser tú, que vas a estar creyendo. Y Dios va a cambiar de tu vida. Hay cosas que no han cambiado en nuestras vidas. Estamos dale, 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 y queremos orar y queremos ayunar. Pero no dejamos que el amor de Dios fluya hacia otros, trayendo sanidad para nosotros. Tenemos que someternos completamente al amor de Dios para que empieces a ver milagros, milagros en tu propia vida. Y vas a estar repartiendo cosas que piensas que no tenías. Por eso les compartí. De cómo el Señor me ha enseñado a mí. Sí, sí hice un instituto, sí estudié, pero no lo aprendí ahí. Ahí me enseñaron muchas cosas. Y una de las cosas que amo del pastor que nos enseñó es que antes de ser un erudito en la Biblia, es un enamorado porque verdaderamente los creyentes conozcan la palabra, estén equipados para compartirla. De todos los que estuvimos en ese seminario, la primera clase éramos como 400. No pudieron dar la clase porque era en línea, no pudieron dar la clase en Zoom. Éramos demasiados, no aguantó. Tuvieron que dividir y decir
vamos a hacer 2 grupos, este va a ser de tal a tal hora y este de tal a tal, porque no está dando nuestro servicio de internet ni el servidor y Zoom nos está limitando. Digo, eran otras épocas, ahorita ya Zoom y Teams de Microsoft y hay muchas herramientas. En ese momento era el boom de Zoom y se saturaba. Terminamos 60 de 400. Para la segunda clase de esos 400 éramos 200. Y así fue, para que después de 2 años y medio terminamos 60 personas nada más. Eso sí, de todo el mundo. Yo, Mexa. Había de España, de Suiza, de Colombia, de Ecuador, de Honduras, de México, de Sinaloa, donde dicen ustedes, la violencia, Dios ya estaba preparando desde antes gente ahí para que cuando viniera este tiempo de crisis, ahí había gente que podía sostener a la ciudad en oración. El amor de Dios te va a mover a la compasión. El amor de Dios te va a permitir ver milagros en tu vida, ser restaurado, ser cambiado, ver tu familia, ver amigos, ver gente alrededor. Pero el amor de Dios te lleva a obrar en el tiempo correcto. No es cuando tú quieras. El amor de Dios te lleva a obrar no antes ni después. Te tiene que llevar a obrar en el momento correcto porque es bajo su voluntad. Yo puedo salir ahorita bien emocionado de aquí, bien emocionado. Y me voy a querer ir a compartir, a todo el restaurante donde voy a ir a comer. Pero va a haber un momento específico en que Dios me va a decir compartir algo en especial para una persona. Y me va a decir cuándo hacerlo. Y si no lo hago de la manera que Dios lo está haciendo, no va a servir de nada. Y mira, vamos a ver el último pasaje, que es Juan 11, del versículo 1 al 6. Y mientras buscan ahí el versículo, imagina que tú tienes un hijo de 12 años y tu hijo de 12 años está emocionado porque pues va a entrar a la escuela y necesita moverse y bla, 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 y anda, dale, dale tras de ti, papá, cómprame un carro, déjame yo un carro para irme a la escuela, ándale, papá. Y tú dices, tiene 12 años, ¿le darías el carro? Yo creo que no. ¿Pues que no amas a tu hijo? ¿No lo amas? Pues sí, sí lo amo, pero no es momento de darle el carro. Ahorita el carro es perjudicial para él. Yo le tengo que dar ese amor expresado en un regalo de esa manera en el momento que sea correcto, cuando él lo pueda recibir y cuando sepa cómo usar lo que le voy a regalar. Ese es un ejemplo en lo natural, pero en lo espiritual, vamos a ver el pasaje de Lázaro. Dice Juan 11:1. Dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Y luego brínquense al versículo 14. Y dice ahí en el 14, entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado ahí, para que creáis, mas vamos a él. Jesús amaba a Lázaro, y nos lo repite el pasaje. Ha muerto el que amas. Y lo vuelve a decir, y Jesús amaba a Lázaro, y a Marta su hermana, y a María su hermana. ¿Cómo es que Jesús no salió corriendo a sanar a Lázaro? ¿Por qué le mandaron a avisar a Jesús? ¿Porque era amigo de Lázaro? Le mandaron a avisar porque sabían que cuando Jesús viniera, Lázaro iba a sanar.
Y lo veían enfermo a Lázaro y decían, puede morir. Estaban esperando a Jesús. Querían ver a Jesús y acuérdense la reacción de Marta y de María cuando regresa Jesús. Las hermanas esperaban que Jesús hubiera estado allí y esperaban que estuviera ahí no para consolarlas, sino para que sanara a su hermano. Y Jesús no se movió. Y después de que no se mueve, les dice a los discípulos, Lázaro ha muerto. Y me alegro de no haber estado ahí. Y dices, ¿cómo se alegra Jesús de no haber estado con Lázaro si ya murió? ¿Cómo es que se puede alegrar de no haber estado ahí? Pues otra vez los discípulos ahí pensando, pues ¿qué pasó con el maestro? Pues no, ¿qué? Vino a sanar a los quebrantados, a liberar a los cautivos, a sanar a los enfermos. Pues Lázaro estaba enfermo. Sí, pero había un propósito. Jesús amaba a Lázaro y tuvo que contenerse para no ir hasta que fuera el momento preciso, para que fuera manifestado lo que el Padre quería que fuera manifestado. Hay una tradición judía que la asocian a este pasaje. No está en la Escritura, pero muchos la asocian de que puede ser una de las causas por las que Jesús esperó hasta el cuarto día. Y es que creían que el espíritu de la persona, cuando moría, duraba 3 días ahí esperando, 3 días viendo así como que no reacciona, segundo día no reacciona, tercer día no reacciona, y se iba el espíritu. Si en uno de los días había algo en el rostro de la persona, el espíritu volvía y la persona vivía. Entonces los que asocian esto que está dentro de la tradición judía, dicen Jesús esperó hasta el tercer día para que no hubiera duda de que había sido de acuerdo al dicho del pueblo de que el espíritu podía volver en 3 días. Se esperó hasta el cuarto. Y acuérdense, cuando la hermana de Lázaro está ahí con Jesús y dice Jesús, remuevan la piedra, le dice, no, Señor, si ya huele feo, ya es el cuarto día. Y no había el embalsamamiento como el que hacemos ahora. Los ungían con especias y les ponían todo, pero no lo sacaban de la tumba, ni nadie entraba a la tumba. Y ahí está Jesús ante la tumba al cuarto día. Y Jesús quitan la piedra y no hace otra cosa más que llamar a Lázaro. Lázaro sale así, con las vendas, y manda el Señor, quítele las vendas, está vivo, porque casi le dice, está vivo, ¿por qué me lo vendaron? Aunque Jesús amaba a Lázaro, el amor de Dios lo llevó a contenerse para que fuera manifiesta la voluntad de Dios en ese momento. Hay veces que tienes que contenerte por no adelantarte, ni tampoco para quedarte atrás. Wow, esto es difícil para nuestra mente entender que algo que creemos que es bueno, tenemos que esperar. Que algo que creemos que tiene que recibir la persona ya y en ese momento te emocionas y quieres ir y decirle, llorar y llevarle esa bendición. Y sabes que Dios no te está mandando en ese momento. Que te tienes que esperar y frenar los caballos y espérame. Todavía no. El Señor no te dice que no, pero te dijo todavía no. El Señor le dijo a Jesús, esto es para glorificarte como hijo, porque la gente tiene que entender, porque todavía no lo entienden, que tú eres la resurrección y la vida. Y lo van a ver ahí cuando resucites a Lázaro. Párate ahí. Esto es lo que vamos a hacer. Y Jesús fue y cumplió la voluntad del Padre y confirmó una vez más que Él no venía a hacer su voluntad, venía a hacer la voluntad del Padre. Nosotros no podemos andar como creyentes, creyendo que tenemos toda la autoridad para hacer las cosas como nosotros queramos, para hablarle a la gente como nosotros queramos, para ordenarle a la gente, para decir, para retener, para soltar. Nosotros tenemos la autoridad para venir delante de Dios, en el nombre de Cristo, delante de su presencia, a buscar su voluntad, a buscar su dirección, a buscar su sabiduría y saber que cuando yo vaya, entonces voy bajo la voluntad de Dios y cumpliendo con el amor de Dios que está enviando en ese momento para esa persona. Ese es el hermoso amor de Dios. Dicen que el amor mueve montañas, ¿no?
El Señor enseñó a los discípulos que la fe es la que mueve las montañas. Y les dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza. ¿Han visto un grano de mostaza? Es la cosa más pequeñísima del mundo. Nosotros tenemos una botellita así de este tamañito. Y el grano de mostaza está adentro de la botellita. Y está más chiquito que la botellita. Y apenas se ve el granito de mostaza ahí adentro. Le dijo a los discípulos, si tienen fe así de pequeña como ese grano de mostaza, le vas a decir al monte, échate al agua y se va a echar. Pero luego vino Pablo y dijo, si yo moviera los montes y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Qué es lo que movió aquello? La fe, basada en el amor de Dios. A veces las montañas que tienen que ser removidas somos nosotros. Con lo que más batalla Dios es con nosotros mismos. En que hagamos su voluntad, en que creamos la palabra, en que tengamos una fe de acuerdo a la palabra, en que vayamos en su nombre, no en mi nombre, y que vayamos a mostrar su amor. No mis opiniones, ni mis juicios, ni mis apreciaciones de las cosas. Vayamos a mostrar su amor en el momento correcto, que seamos compasivos, que no nos alarmemos si sucede un milagro y que además nosotros podamos entender el momento para hacer las cosas. Para amar es acción, es ponernos en el lugar del otro, es buscar si Dios nos dio, nos reveló la necesidad de esa persona y sentimos que es algo que Dios está poniendo. Hacer todo lo que esté en nuestra mano y lo que no esté en nuestra mano para poder hacer que llegue a esa persona lo que Dios puso en nuestro corazón. Somos llamados a amar. Y el amor requiere una relación íntima con Dios. Requiere que nosotros, habiendo conocido la Escritura, con un profundo amor por la Escritura, con un profundo y claro amor por Jesús, quien es nuestro ejemplo de amor, podamos así ser compasivos con la gente. Podamos ver a las multitudes y encontrar la necesidad que tienen. Podamos ver a los que nos rodean y saber que la voluntad de Dios es que les expresemos el amor y lograr ver los milagros que Dios hace. Esperamos milagros de sueños, de truenos, de relámpagos, de que venga sanidad a esta persona y que se estremezca el hospital para que se note. Y Dios lo que quiere es empezar con un corazón amoroso, limpiando tu corazón y que seas tú el primer milagro. Y que luego puedas llevárselo y la persona reciba su primer milagro con la salvación. Y de ahí tú sigas el amor de Dios bajo su voluntad para seguir amando a la gente, para seguir llevando el evangelio. Pero si lo hacemos sin amor, de nada nos sirve. De nada nos sirve. De hacer las cosas sin amor es hacerlas por mí mismo, no por Dios. Ni en la voluntad de Dios, ni con Dios con nosotros. Necesitamos a Dios con nosotros. Necesitamos a Dios para que haga las cosas que vamos a hacer. Si no, no vamos a ver suceder nada. Y lo que veas suceder no va a servir de nada porque no tiene un fundamento eterno. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, primero te damos gracias, Padre, por tu infinito amor que no cambia, Dios, por tu misericordia, Señor, por tu gracia, Dios, que nos ha alcanzado, que, Padre, nos ha cambiado, nos ha transformado, nos ha llevado, Señor, a tener segura nuestra confianza en Cristo, nos ha llevado a tener la esperanza para la vida eterna, nos ha llevado a vivir una vida abundante y plena en Jesús y entender, Padre, cuánto nos has amado, a entender cuánto amas tú, Señor, que nosotros expresemos tu amor, tu gracia y tu fidelidad a la gente que nos rodea. Señor, ahora yo pido, Padre, que, Señor, tu amor sea expresado a cada uno de los que están aquí, Padre. Padre, todos hemos cometido errores. Señor, todos hemos navegado, Señor, en esta vida con dificultades, con aciertos, a veces con alegrías, a veces con tristeza. Pero pedimos, Padre Santo Dios, Señor, anhelamos de ti, Señor,
Hemos venido y te seguimos, Padre, porque creemos, Señor, que en Jesús es donde encontramos, Señor, tu palabra. Es donde encontramos, Señor, el mensaje, el Espíritu Santo para nuestra vida. Es donde encontramos la salvación, Padre, y el único camino para llegar a ti. Y por eso lo seguimos como aquella multitud, Señor, que insistentemente lo seguía para recibir, para ser instruidos. Y Señor, para que como consecuencia de eso, Padre, Señor, sean suplidas todas nuestras necesidades por tu gracia y tu amor. Padre, abre nuestro entendimiento para que podamos, Señor, entender, para que podamos sentir y valorar, Señor, lo que estás pidiendo que hagamos por los demás. Ayúdanos a ver la necesidad, ayúdanos, Señor, para poder reaccionar y, Señor, para ser entendidos de los tiempos, para hacerlo en tu tiempo y no en el nuestro. Padre, te doy gracias, Dios, por este día, Dios. Gracias, Señor, por lo que has puesto en cada uno de nosotros. Y ahora, Padre, que seamos guiados por tu Espíritu para poner en acción, Padre, lo que hemos aprendido hoy. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén y amén.